Bueno, muy buenas tardes. Un gran saludo a todos los presentes y los que están siguiendo esta charla por medio de la señal online. Muy buenas tardes y vamos a hablar en esta charla de protección del acero con intumescente hacia dónde vamos en una mirada del punto de vista del desarrollo normativo actual. Mi nombre es Andrés Santis y bueno, ahí está, tienen mi dato de contacto, pueden visitar mi página web que va a estar habilitada dentro de los próximos días y también mi perfil de LinkedIn. El contenido de hoy, vamos a una breve introducción, una breve mirada a la situación actual. Nos va a servir mirar un poco el ciclo de vida de los recubrimientos intumescentes en los proyectos para que nos va a servir para ver cómo los nuevos desarrollos normativos están aportando. Vamos a hablar de lo nuevo en cuanto a diseño y en cuanto a requisitos. Y algunos comentarios al cierre. Sobre el expositor, quien habla, he tenido una trayectoria dedicada al mundo de la seguridad contra incendios, específicamente de protección contra el fuego, resistencia al fuego. Mi último trabajo de liderazgo estuve a cargo del equipo de ingeniería contra incendios en DICTUC, del laboratorio de fuego. También un paso desde el 2011 al 2017 en IDIEM, como jefe del laboratorio de incendios, y también actualmente aportando y apoyando como secretario de normas en el INN, específicamente normas de prevención de incendios y de resistencia al fuego. Esto me ha permitido tener una mirada y una trayectoria con más de 1000 ensayos oficiales en el cuerpo, por así decirlo, más de 250 asimilaciones, aprobaciones, evaluaciones de soluciones constructivas y su protección contra el fuego, y múltiples, más de 100 revisiones en terreno de aplicación de intumescentes y morteros. Y esta misma experiencia me ha permitido dar múltiples charlas y conferencias justamente para poder compartir, transmitir conocimiento al mercado, a la industria. Introducción. A modo de una pequeña sensibilización, un gran partner que no veo hace harto tiempo, y Fernando Berto de IPT, de Brasil, en un seminario internacional hace ya unos cuantos años, dijo esto dentro de su presentación, y fue muy acertado. ¿Cuántas muertes hacen falta para tomar conciencia y que se hagan los cambios que se necesitan? Y eso es un reclamo a la falta de sensibilidad reglamentaria y normativa que hay en los países latinoamericanos en cuanto al desarrollo de normativa en prevención de incendios. Y son las grandes tragedias en general a nivel global las que mueven y empujan los cambios normativos. Entonces, por eso esta frase que es muy dura, pero en alguna manera es una crítica fuerte respecto a nuestra capacidad como mercado, todos los actores intervinientes en empujar en un mejor desarrollo en esta materia. Vimos en la charla anterior cómo funciona un recubrimiento intumescente. Esto es como introducción. No hay que olvidar que el recubrimiento intumescente funciona cuando expande. Me ha tocado ver muchas soluciones que, como a redundancia, pintan con intumescente y después lo encajonan con placa. Y entonces, no dejar expandir el intumescente no lo deja funcionar. Entonces, es una redundancia inútil. Y la efectividad depende de diversos factores, de la expansión, de la calidad de la intumescencia, de las características de la estructura, del esquema de protección y la vida útil del recubrimiento. Estos son aspectos que hay que tener muy presentes a la hora de considerar la protección intumescente. Por supuesto, el cada vez más famoso, y enhorabuena, factor de masividad, que define las tablas de protección, las tablas de espesores para protección. Un perfil de baja masividad significa un perfil grueso, de alto espesor, va a tener naturalmente un calentamiento más lento y va a requerir menor nivel de protección que un perfil más delgado, que es de masividad más alta. Y esto tiene un cálculo de
perímetro expuesto dividido por la sección del acero. También no hay que olvidar a modo introductorio de que la protección intumescente tiene limitaciones. Hay limitaciones en cuanto a espesores, a masividades, a resistencia al fuego, limitaciones estructurales respecto a columnas y vigas de qué tipo, limitaciones según el tipo de perfil y también relación con tipo de exposición al ambiente. Y todos estos factores hay que tenerlo en cuenta porque por muchos años ha existido la idea de que parecido al hormigón, como que se pinta y cumple, es de hormigón y cumple. Y la verdad que hay muchos factores que siempre hay que considerar para que el cumplimiento sea efectivo. Entonces, brevemente, ahora ya vista la introducción, miremos un poco la situación actual para mirar hacia dónde vamos. La situación actual y un poco en torno a vulnerabilidades que hay en el sistema actualmente de seguridad contra incendio, en protección pasiva y en materia de intumescente. Primera vulnerabilidad, el diseño correcto es crítico, es muy crítico, porque de eso se desprende todo lo que viene aguas abajo. Y es algo que no se enseña formalmente. No hay educación a nivel de arquitectos, ingenieros, en las universidades o educación formal para formar en esta materia. Y entonces el conocimiento se difunde a través de ANAPSI, asociaciones como ANAPSI, estas charlas y bueno, el desarrollo normativo que va saliendo y se va publicando. Otra vulnerabilidad actual es que los productos pueden ser sujetos de manipulación. La pintura intumescente usualmente es color blanco y ha ocurrido mucho, me ha tocado verlo, que se aplican productos intumescentes mezclados, por ejemplo, con pasta muro. Y se hace rendir y se modifica su formulación o su efectividad. Y entonces finalmente es solo un saludo a la bandera su aplicación. Esta frase que la aplicación no es pintar, que a mí me llamó mucho la atención en un viaje a Gran Bretaña, que me tocó hacer, visitar laboratorios allá en Inglaterra. Ellos tenían problemas similares a pesar de su gran desarrollo normativo y decían que una frase típica que conocía en el mercado allá es "is white, is right", es blanco, es correcto. Entonces, para decir de que basta que esté blanco para considerar que esté bien, y en realidad la intumescente tiene múltiples factores que considerar, como los vimos anteriormente. También otra vulnerabilidad es que cualquiera puede aplicar. Yo, que soy pésimo pintando, podría ir a comprarme una máquina y ofrecer un buen precio y ponerme a aplicar. Y no generar una aplicación correcta, adecuada a la exigencia. Y el control y la inspección es crítica y también es una materia que no se enseña formalmente y también tiene muchos vacíos y dudas y necesidades de actualización y no se enseña. Entonces, las distintas partes involucradas terminan muchas veces en un conflicto por no tener claridad, unanimidad de criterios. Entonces empieza a haber un problema, pueden darse problemas importantes en un momento en que ya está todo aplicado o instalado. Y eso ya es un dolor de cabeza significativo. En cuanto a normativa, en la situación actual, podríamos decir que tenemos 3 normas que abordan la materia. Solo una de estas que está en la UBUC, la 935 parte 1, la famosa norma chilena de resistencia al fuego, la 3684 parte 2, que tiene relación con asimilación de productos extranjeros, donde entraría la asimilación de recubrimientos fabricados fuera de Chile, que se importan a nuestro país. Y la norma 3040 también, cada vez más famosa y aplicada, cuyo se ha estimulado en muchas charlas su uso, y eso está dándose así, para la inspección del recubrimiento intumescente. Sin embargo, son normas que se requieren en la medida que el proyecto lo requiere, o en el caso de la 3684 para la inscripción
en listado oficial, pero no forman parte todavía de lo que es el legajo reglamentario. También es importante destacar en la situación actual la masificación global de fabricantes a nivel mundial. Y eso ha generado un empuje en el mercado nacional en la importación de productos de distinto performance para distintas aplicaciones. Y un desbalance a lo que era antaño, hace más de 10 años, en que era predominante la producción nacional por sobre la importación. Entonces esto hace un cambio en el mapa, en el cuadro de nuestra participación de productos extranjeros y se hace necesario entonces la necesidad de abordar esta necesidad de cómo tratar el producto extranjero. Un producto extranjero que en la gran mayoría de los casos ya viene con todos sus ensayos realizados y certificaciones en país de origen. Entonces, cómo eso conversa con nuestro sistema y nuestro esquema de acreditación de resistencia al fuego nacional. Y en cuanto a inspección, también señalar de que se ha aumentado la masa crítica de organismos de inspección acreditados, pero todavía es muy acotada, todavía es muy limitada. En Santiago solo hay 2. En la zona del Biobío hay 4, con alcances más limitados unos y otros, y uno en Antofagasta. Todavía es muy poca la oferta en organismos de inspección y eso genera dificultades y reclamos también de que falta mayor competencia para estimular una mejor oferta en el mercado. Y también todas estas empresas son muy nuevas en general en esta acreditación y es importante ir formando entonces trayectoria, porque con la trayectoria se van formando criterios bien fundamentados. ¿Ya? Respecto al ciclo de vida, esto lo presento porque lo consideré útil para mostrar en qué aportan los proyectos normativos que se están desarrollando. Podríamos identificar que en el ciclo de vida en un proyecto el intumescente parte desde el diseño y en el diseño se necesita y se requiere entonces identificar la aprobación de resistencia al fuego del producto. Este es el láser, ¿cierto? Así. La aprobación de resistencia al fuego del producto. Una vez con la especificación técnica y el producto con aprobación y que cumpla con la ordenanza, se pasa a un proceso de fabricación y suministro para luego ser aplicado en la obra y luego recepcionada la obra hay una fase de operación y después de 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de las condiciones de exposición, uno ya visualiza una etapa de reemplazo, en que ya el producto puede que haya cumplido una vida útil, sufra desprendimiento, descascaramiento, y sea necesario un reemplazo o una reaplicación, ahí lo que corresponde. Entonces podríamos resumir el ciclo de vida en estas etapas. Y normativamente tenemos cubierto más o menos lo siguiente. La parte de la aprobación RF, que lo menciona la ordenanza, y las normas 9351 y 3684. Y habiendo una brecha entre la aplicación y la operación, una norma para la inspección, la norma 3040, que es después de la aplicación, al momento de controlar para la recepción, entonces se ocupa. Por lo tanto, tenemos una brecha al inicio y una brecha entre medio, y que es justamente lo que se está de alguna manera abordando, lo que se está completando en los desarrollos normativos que se están desarrollando. Se aborda el diseño, se aborda la fabricación del suministro y se aborda la aplicación antes del control. Entonces, ¿qué en específico? Miradas más bien generales, porque estos son proyectos en ejecución, así que un disclaimer, nota disclaimer, esto es noticia en desarrollo, así que por eso el título es como hacia dónde vamos.
Y así que hay que estar atentos a qué es lo que va a salir finalmente, pero estos son los conceptos centrales hacia donde va el estudio. Considerar las normas de referencia, son normas europeas, 48787 del 2017 y la 16623 del 2015. Estas son las normas base de referencia para los proyectos de norma que están en desarrollo. Entonces, esto es un enfoque que viene desde el punto de vista del viejo continente europeo. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ahí está el estado del arte, ahí está el mayor desarrollo en esta materia a nivel global. Y está más detallada y más desarrollada esta materia, cubierta en todos sus aspectos. Entonces es una muy buena referencia para la construcción de nuestros proyectos de norma. Entonces, aspectos centrales en cuanto al diseño. Está el aspecto de la selección de productos, el aspecto de la aplicación de productos y el aspecto de la inspección que está cubierto en la 3040, que, en mi opinión, necesita una revisión y una actualización. Pero está, y es una norma que sirve para lo que se ha creado. En cuanto a la selección, estos desarrollos normativos están considerando y explicitando los componentes que conforman el sistema, ¿ya? El imprimante, el intumescente, la capa de acabado, la preparación superficial. Eso está siendo considerado normativamente. ¿Para qué? Para que eso no se le pase a nadie en todas las etapas del ciclo de vida. Y también se hace mención directa sobre el sistema adecuado, o sea, ya se explicita normativamente la relevancia de elegir un buen esquema de protección según las condiciones de exposición del recubrimiento. Y se incluyen también, más como una especie de guía normada, aspectos sobre la aplicación para uniformar la calidad en la aplicación del recubrimiento. Métodos, almacenamiento, preparación de superficie, preparación de la aplicación, condiciones ambientales de la aplicación y diferenciación en cuanto es la ejecución en obra o la ejecución en taller, porque suponen desafíos muy distintos en el momento de la ejecución. Ahí está lo que les contaba. En los métodos se menciona que típicamente hay 3. El más deseado es el método Airless por la calidad de la terminación, por el control de espesores. Incluso hay orientación respecto a las características que hay que tener claras al momento de considerar la aplicación del intumescente en cuanto al equipo y a los componentes del equipo, y con énfasis a considerar que estén en buen estado. ¿Sí? También habla sobre, establece principios normativos respecto al almacenamiento. Pasa de que hay un almacenamiento recomendado y en la práctica uno ve de todo, ¿cierto? Dice, mantenga en un lugar resguardado del sol, de la intemperie, y la obra tiene la bodega llena y todo el stock queda a la intemperie, a la luz del sol, con el rocío de la mañana, los cambios de temperatura. Y ahora eso ya no es solo una recomendación del fabricante, sino que sería eventualmente también un criterio y un principio normativo. Entonces, para darle fuerza, ¿para qué? Para que el producto esté en óptimas condiciones cuando se vaya a aplicar. También principios y guías normativas para la preparación de superficie, muy relevante, superficies nuevas de acero, superficies galvanizadas, porque la norma de referencia, y esto ya está conocido hace mucho tiempo, que el intumescente puede aplicarse sobre galvanizado, tiene que haber una buena preparación superficial, tiene que estar bien respaldado, pero es factible y lo cubre. Y también pintadas existentes. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a una obra en que ya es existente y, por ejemplo, ni siquiera sabemos lo que tiene? ¿Qué hacer? Entonces
se proponen soluciones de cómo atender eso en términos normativos también. En cuanto a la preparación de la aplicación, limpieza de superficie, equipos en buen estado, preparación del producto y preparación de la zona. Incluso a ese nivel llega a dar recomendaciones y guías de buenas prácticas. ¿Para qué? Para que la calidad de la aplicación esté estandarizada. Y esto entonces se empieza a jugar en una cancha mucho más pareja. Lo relacionado con condiciones ambientales, muy relevante. No sé si aquí alguien es aplicador o ha tenido experiencia en aplicación y le ha tocado aplicar en el norte de Chile, en la zona central y en el extremo sur. Y las condiciones de aplicación son muy distintas y el comportamiento de los productos muy distintos. Y supone desafíos relevantes y no tener esto claro y no tener esto bien definido puede generar retrasos, pérdidas y costos grandes en el proceso. Y también temperatura y contaminación ambiental, factores relevantes en la aplicación. Y todo eso entonces va siendo bien dirigido. En la ejecución, también definiciones de control, capa a capa, definiciones sobre el nivel de estético del acabado. Se definen 3 niveles, un nivel básico, un nivel más avanzado y un nivel ya como premium, bien liso. Y para eso hay técnicas, y eso se puede definir. Y esta norma entonces toma en consideración que uno puede definir el nivel de estético, y eso va a requerir y obligar a generar competencias más grandes en los aplicadores que se consideren. Y los temas de reparaciones y retoques también. En cuanto a inspección, bueno, lo que ya conocemos de la 3040, que comprende muestreo. La 3040 comprende cómo voy a muestrear la obra para el control de espesores, para la prueba de intumescencia y la prueba de ácido clorhídrico. Y acá hay unas imágenes ilustrativas de cuando el resultado es positivo y cuando el resultado es rechazado. Así que, en cuanto a diseño, lo que se está desarrollando comprende todos estos aspectos que se están normalizando, se están proponiendo normalizar y que se están proponiendo entonces de esa manera generar una cancha a nivel de diseño y de ciclo de vida pareja en estos términos estándar. Y el otro aspecto irrelevante es en cuanto a requisitos. Requisitos para la fabricación y el suministro del producto. Acuérdense que estamos mirando el nivel de diseño y en general un repaso por las distintas etapas del ciclo de vida. Y ahora vamos a mirar lo relacionado con requisitos al producto, a la fabricación propiamente tal. Y los conceptos, ¿ya? Los conceptos que hay detrás en cuanto a los requisitos. Esto es bien relevante porque es nuevo. Y esto va a generar un nuevo, de aprobarse, entonces va a generar un nuevo estándar en materia de control de recubrimiento intumescente. Se dispone de un requisito de compatibilidad entre capas del esquema. Esto es muy relevante porque el recubrimiento intumescente tiene que funcionar con sus compañeros, ¿cierto? El imprimante, el top coat. Y eso se empieza a regular. Se empieza a controlar y se desarrolla entonces un ensayo. Más que se desarrolla, se adapta, ¿ya? Es en realidad el término correcto. Se adopta un ensayo que establece la norma europea para verificar compatibilidad. Y la gracia es que este ensayo es un ensayo a escala reducida, más pequeño, que lo que busca es que sea, nos genere alto costo en su ejecución. Entonces es un ensayo más reducido, más compacto y que permite entonces evaluar la compatibilidad entre capas, y esto se establece ya como una exigencia y no se debería especificar un producto que no demuestre que las capas que se especifican son compatibles. Y ahí eso es un cambio relevante. Lo otro relacionado con la caracterización es relevante en esta propuesta el identificar de manera única e irrepetible cada producto, cada intumescente, para efectos de su trazabilidad en cuanto a la formulación y a la composición, ¿ya? Y estos datos
tiene que estar el fabricante, tenerlos disponibles para cuando los vayan a auditar o los vayan a controlar. ¿Y de qué sirve esto? Esto sirve para asegurar la conformidad en el tiempo. Porque en el año 0, 2015, vino el fabricante, creó la fórmula, fue al laboratorio, ensayó y obtuvo sus resultados. Pero el año 2025 lo que está vendiendo es conforme a lo que ensayó hace 10 o 15 años atrás. Y esa es la gran pregunta. Lo que se vende hoy es de la misma calidad que lo de hace 10 años atrás. Cambió la materia prima en el tiempo, cambió el equipo de fabricación, cambió la fábrica, cambiaron las temperaturas de operación. Todo eso se empieza a controlar con esta propuesta. Y entonces el recubrimiento se caracteriza. ¿Para qué? Para asegurar que en el tiempo su fórmula no ha sido modificada. Y ese control hoy día lo ofrecen los fabricantes de buena fe, de buena práctica, de seriedad profesional, pero esta se establece ahora con un control de un externo, un organismo externo de certificación. Esa es la propuesta, ¿ya? Acuérdense que acuérdense del disclaimer, que esto es noticia en desarrollo. Entonces, como les comentaba, se instaura y se propone un proceso de control de producción en fábrica, ¿ya? Que es como un proceso de certificación de la producción. Y entonces el fabricante, muchos fabricantes ya cuentan con esto, pero ahora se requiere una formalización y asegurar que el producto es conforme. Y controles físicos, controles químicos, controles de intumescencia, ensayos similares a los de compatibilidad que se llaman de eficiencia aislante, para que ellos puedan ir teniendo su control en el tiempo de que la calidad de la producción se va manteniendo dentro de un margen de una tolerancia requerida por norma. Se considera auditoría. Hay un organismo externo, como les señalaba, que audita anualmente y hace ensayos oficiales, esa es la propuesta, para ir asegurando el control de la producción. Y de esa manera se cierra entonces el círculo de los requisitos para la producción. Entonces, de esa manera se busca responder a la pregunta, bueno, lo que se me está suministrando, ¿tiene un desempeño comparable, conforme a lo que se ensayó hace 10, 15, 20 años atrás? Entonces, de esta manera se busca garantizar esa respuesta al propietario y a todos los actores involucrados en el proceso. Comentarios al cierre. ¿Qué se mejora? Bueno, con estas propuestas, ¿qué se está atendiendo? Que propietarios, arquitectos, ingenieros y constructoras podrán contar con una norma que regula el diseño y la especificación técnica. Y entonces una herramienta a la cual los profesionales competentes podrán decir, oye, debe cumplir ahora, no en general, debe cumplir con la UOC, no, debe cumplir con la ordenanza, pero también con la NSH respectiva. Y esa NSH va a decir todos los aspectos que deben estar satisfechos. Propietarios, constructores y usuarios podrán contar con productos intumescentes que habrán pasado por un exhaustivo control de calidad. Lo que acabo de comentar. Proceso de evaluación de conformidad que resguarda la eficacia, de desempeño y de resistencia al fuego a lo largo de los años. Y se establecen métodos de ensayo de verificación más sencillos, a menor escala, para que no sea una carga tan pesada para el mercado, que en general tiene que absorber, de alguna manera, para absorber los costos que implicaría toda esta implementación. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué no está abordado? La profesionalización y calificación de aplicadores, que sería como un corolario o un derivado de la aprobación de estas normas, posiblemente. La amplitud de oferta de laboratorios oficiales es algo que surge mucho en los comités. Y bueno, hay uno. ¿Y cuándo saldrá otro? ¿Y por qué no hay más? Y es difícil. Y eso genera un cuello de botella y genera una dificultad para el mercado. Amplitud de oferta de organismos de inspección, como lo vimos. Formación y desarrollo de competencias para el diseño, control y fiscalización. Está pendiente porque no se puede pensar que la norma
estas propuestas de normas van a resolver todos los problemas. Estas propuestas de norma, en caso de ser aprobadas, van a ser útiles en la medida que se requieran, en la medida que se apliquen y en la medida que se enseñen. Y queda pendiente una actualización normativa de la 3040, que es del año 2017, también actualizaciones reglamentarias que hagan todo esto funcionar como un sistema coherente, eficiente, eficaz en la práctica. ¿Ya? Así que esa es la mirada, esta es la dirección hacia donde estamos yendo como país en materia normativa de protección contra el fuego del acero con intumescente. Así que muchas gracias y quedo atento si tienen alguna consulta relacionada. Sí, está bien. Hola Andrés. ¿Cómo está? Dijiste, cuando mostraste los organismos acreditados para la inspección de la 3040, me pareció entender que había algunos que no tenían la acreditación completa. ¿Te podrías referir un poco a eso? Sí. Eso uno lo puede ver cuando mira los certificados. Uno ingresa a la página del INN, directorio de acreditados.cl, me parece, directorio de acreditados, y uno ve los organismos de inspección y uno ve sus certificados. Y cuando uno los mira, tiene que irse a la última página y ahí tiene que ver qué está acreditado. Y en algunos casos, no recuerdo cuántos, la acreditación es parcial. Entonces, por ejemplo, solo medición de espesores. Y la norma 3040 tiene lo que les mostré: espesores, intumescencia, ácido clorhídrico, muestreo. Y hay otros que tienen el listado más completo. Entonces, eso es relevante porque de alguna u otra manera el INN ha aceptado acreditar a empresas en forma parcial y así está publicado. Ahora, en ese mismo sentido, uno entendería que el cumplimiento normativo no puede ser parcializado. Se cumple con la norma, no se cumple con la norma. Claro, correcto. Por eso es importante mirar los certificados y la calificación del organismo que hace la inspección. Vale. Y me aprovecho el micrófono, tenía otra pregunta más, que era respecto del ensayo a pequeña escala, en lo que se está dando en la 3615 y 3683, creo que es. Porque entiendo en el fondo, solo para dejar conceptos bien claros, en el fondo este ensayo a pequeña escala está en el contexto de la eficiencia aislante y no como reemplazo de la 9351. Correcto, sí. Muy buen punto, Gustavo. No es un reemplazo del ensayo oficial, sino que está dentro del contexto del control de la producción. Don Daniel. Hola Andrés, muy buena presentación. Me queda la duda sobre la norma de control de fabricación. ¿Eso también va a generar un organismo acreditado para generar la auditoría? ¿Hay una batería de acreditación para eso? El organismo de tercera parte que haría la certificación. ¿Eso es para allá va la pregunta? Correcto. Correcto. Claro, o sea, esta propuesta está avanzando en una dirección en la que podrían haber dos entidades que podrían ser distintas. Un organismo de certificación en el cual hay un mayor número de actores que pueden ser distintos del laboratorio oficial. Ahora, esta gama de organismos de certificación que podrían tomar este esquema y aplicarlo, como hay un laboratorio oficial, para ensayos oficiales solo van a poder recurrir al laboratorio oficial. Pero en cuanto a esquema de certificación, podría considerarse una gama más amplia en ese sentido. Podría existir. Y en el caso de la norma de especificación, ¿eso también se genera una acreditación de las especificaciones en intumescente o no? Creo que es una pregunta que no puedo responder
porque estamos hablando de un desarrollo normativo que vamos a ir viendo en el futuro cómo se aplica y cómo se hace la bajada en la práctica. Si se va a generar quiénes van a ser los autorizados o responsables asociados a su aplicación o implementación. Y eso ya va en otra etapa, no va cubierto en la norma el definir la responsabilidad. Así que hablar de acreditación hoy día de alguien que pueda aplicar esa norma es muy prematuro. De nada. ¿Tienen más preguntas? ¿Sí? Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Leadán Celedón. Bueno, yo trabajé durante 20 años prácticamente en el laboratorio de fuego de ICTUC. Me asalta una duda respecto de que el proceso de la pintura intumescente desde su origen va a pasar por un proceso de ensayos en un laboratorio oficial. Posteriormente pasa por un proceso de producción y se debe controlar la calidad, obviamente, de esa pintura y tendría que pasar por ese proceso de certificación. Y posteriormente, en la aplicación, tiene que pasar por otro organismo que debería controlar lo que es la aplicación en obra. Ahí está contemplado de que estos tres organismos, laboratorio oficial, organismo de certificación y otro organismo de inspección, sean diferentes, distintos, no habrá conflicto de intereses que un solo organismo haga todo. Claro, son etapas en que hay organismos distintos. Para la 3040 hay organismos de inspección, para para la norma de ensayo y el laboratorio oficial, y puede haber otro organismo para certificación. Ahora, puede llegar a darse, de que un organismo logre competencia y acreditación en las tres áreas. Podría llegar a darse, eventualmente podría llegar a darse, porque uno podría decir, claro, conflicto de interés, sí, pero hay maneras de internamente separar áreas y controlar riesgos de imparcialidad. Y eso está normativamente fundamentado. Entonces, y eso requiere una estructura jerárquica y una estructura organizacional especial para que pueda funcionar áreas con independencia y que eso sea demostrable dentro de una misma empresa. ¿Ya? Y eso podría darse en una empresa grande, ¿cierto? Y ustedes ya tienen en mente quién. Pero podría darse, podría ser factible, pero es como muy fino, ¿no? Ese desarrollo y el conseguirlo también, porque va en una línea muy fina, justamente, efectivamente, de conflicto de interés, de que sea el mismo organismo el que ensaya, el que inspecciona. Entonces, algo muy simple, por ejemplo, el organismo, si va a inspeccionar, por ejemplo, solo un ejemplo, una forma de controlar es que si esa obra está especificada con un producto que aprobó, se tiene que omitir, se tiene que restar. Y de esa forma controla de que no caiga en un problema de conflicto de interés, por ejemplo. Entonces hay formas de controlar, de restarse, de participar de partes del proceso, pero puede comprender todas las áreas de acreditación con esos controles, por ejemplo. Si no hay más preguntas, muchas gracias.